La creación de Dios anuncia la llegada de un nuevo día. Te invito a empezarlo con un desayuno espiritual. Escuchemos juntos la palabra de Dios desde temprano. De lunes a viernes a las 7 a.m. hora centro, en el perfil de Facebook de Blanca Murillo. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Salmo 113, 3. Buenos días a todos, bienvenidos a Desayuno Espiritual. Como siempre, es un placer poder estar con ustedes esta mañana, poder desayunar con la palabra del Señor y podernos enfocar en lo que Él nos quiere decir y cómo Él nos quiere dirigir. Hoy vamos a continuar nuestra serie de Mateo. Así que como siempre, ustedes saben que siempre estoy bien emocionada de poder compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón y que que el Señor nos edifique y nos llene juntos al mismo tiempo. Vamos a empezar con una pequeña oración y después vamos a leer la palabra del Señor. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por el honor y el placer de poder nosotros deleitarnos en tu palabra, poder cada día, Señor, poder caminar contigo, poder saber que tú estás con nosotros. Poder tener a nuestros seres queridos cerca, Padre, y poder saber de que tu mano, donde sea que nosotros vayamos, Señor, tú estás con nosotros. Eres omnipresente y sabes todo lo que sucede, todo lo que necesitamos, todos nuestros anhelos, Padre. Así que los ponemos a tus pies, Señor, y te pedimos que nos guíes, que nos llenes y que nos sentamos, Señor, bendecidos de poder vivir una vida al lado tuyo. También te pedimos, Señor, por cualquier persona que esté pasando cualquier enfermedad o algún dolor físico, Padre, sé el sanador. Tú eres el doctor, nuestro doctor de doctores. Así que pedimos, Señor, que tú sanes a cualquier persona que esté teniendo alguna dificultad médica, algún dolor, alguna enfermedad. Sé tú, Señor, sanando. Sé tú, Señor, a quien ellos van, a quien ellos creen que puede sanar, que puede llenar, no solamente el cuerpo físico, Padre, pero el alma, el espíritu. Te pedimos que bendiga, Señor, este tiempo juntos y que seas tú el que hable, que seas tú, Señor, el que llene estos corazones hambrientos realmente, buscando tu palabra, buscando llenura, buscando conocerte. Te amamos, bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, pues hoy vamos a continuar nuestra pequeña serie y vamos a estar en Mateo 5. Ya hemos llegado, como saben, este es un versículo súper popular donde vemos el sermón del monte. Este versículo es súper largo, es grande, son 48 capítulos. Sí, siempre confundo los capítulos y los versículos. Pero es un poco largo, no vamos a leer todo pues porque vamos a enfocarnos en el sermón del monte. Pienso que el Señor tiene mucho que enseñarnos aquí. Vamos a empezar porque hay bastante que leer, pero vamos a empezar con 5.1. Como ustedes saben, estas son las bienaventuranzas, o sea, Jesús siempre empieza con bienaventurado, ¿no? Son las bendiciones. Y me encanta mucho, creo que el Señor realmente me ha dado una perspectiva un poco diferente mientras leía un poquito más a profundo y aprendía un poco más detallado el significado de estos versículos. Pero vamos a empezar aquí con el versículo 5.1. Vemos aquí que dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero realmente parar ahí
Me encantaría que nosotros realmente empecemos a ver cada sección o cada capítulo o versículo. Quiero que veamos cada versículo y realmente lo discriminamos. ¿Qué significa realmente esto? Y antes de irnos ahí, también quiero que veamos que Jesús empieza con, creo que yo simbólicamente pienso en una escalera. Y Él empieza a compartirnos o a decirnos cuál es ese camino, cuál es la trayectoria de ese creyente, cómo se ve, cómo ese creyente llega y qué es lo que significa llegar y qué significa cuando estamos caminando ya siendo seguidores de Cristo. Entonces aquí en el número 3 estamos viendo que nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí vemos algo súper importante, lo cual es los pobres en espíritu. Creo que él primero define de quién estoy hablando, cuál es el grupo del cual yo me estoy enfocando aquí. Y después él define cuál es la recompensa para este grupo, para esta, ¿entiende? Como estamos hablando del creyente, para la persona que tiene hambre de él. Entonces aquí nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu, o los pobres en espíritu. Cuando yo estaba leyendo un poco más de los pobres en espíritu, creo que muchas veces, y obviamente creo que sí se relaciona, siempre relacionado con los pobres de espíritu, en el sentido de que nunca debemos de olvidarnos que hay una necesidad en nosotros, porque nuestro Dios es básicamente la identidad, ¿no? Es esa agua que sacia. Entonces nunca debemos de sentirnos: yo ya sé, o yo ya he caminado. Siempre registré los pobres de espíritu, o sea, nosotros reconociendo nuestra condición. Y mientras buscaba realmente entender un poco más esta frase, encontré algo muy interesante que me gustó mucho, donde estaba diciendo, y bueno, voy a traducirlo con las palabras de quién es este grupo, ¿no? Bienaventurados son los destituidos de sí mismo. Quiero que pensemos que los pobres de espíritu son aquellos que son destituidos de sí mismo. La persona que se niega a sí misma, la persona que se ve y se aparta de lo que, no quiero decir lo que el mundo, esas partes, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Estamos viviendo en un mundo caído, una humanidad caída. Entonces aquí estamos viendo: es bienaventurado aquel que reconoce y se destituye de sí mismo, se aparta de esa naturaleza pecaminosa. Y después nos dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Vámonos al siguiente. Bienaventurados son los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Me encanta. Bienaventurado es aquella persona que se entristece por su pecado. Esa persona que tiene un sentido de luto cuando realmente ve la condición y el peso de su pecado. Cómo daña su espíritu. Cómo forma la separación entre lo que es bueno y puro y lo que es pecaminoso. Entonces esta persona ahora entiende, ¿no? Inicialmente estamos viendo el pobre de espíritu, la persona que ha decidido destituirse de sí mismo. Y después vemos la persona que llora al ver la condición real del peso que es ese pecado. Vámonos al siguiente. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lo que pienso es que realmente estamos viendo aquí la ilustración. Estamos empezando con los pobres de espíritu, el destituido de sí mismo. Después nos vamos al que lamenta, al que tiene este sentido de luto por su pecado, porque ve la realidad, lo que es su pecado.
el versículo 5 nos dice el manso. Bienaventurado el manso, ¿no? Bienaventurado la persona que entiende su condición. Y por entender su condición en su realidad, él se vuelve humilde. Él no piensa que es más ni menos. Él entiende exacto dónde se para. Exactamente lo que él es. Él entiende su condición completa. ¿Por qué? Porque ellos se han destituido de sí mismos. Ellos lloran y lamentan ese sentido del pecado que daña el espíritu. Y después vemos aquí el número 5, el manso, que entiende esa condición. Y aquí vamos con el 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí es, bienaventurado esta persona que tiene hambre no de su justicia propia, la de la carne. Bienaventurado aquel que quiere la justicia, o sea, el que busca la justicia del reino. Bienaventurado él, que está más interesado en el reino que en este mundo. Número 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Qué hermoso versículo aquí también. Quiero que cuando yo regularmente pienso, nunca había pensado cuál es la diferencia entre la misericordia y cuál es la diferencia entre la gracia. Y son un poco diferentes. Uno es la presencia de algo y la otra es la ausencia de algo. Entonces, vamos con la gracia. La gracia es recibir la bendición no merecida. Aquí este es un estado donde es la presencia de algo. Ahora, la misericordia es la ausencia. Es no recibir el castigo merecido. Entonces, vamos a leer esto otra vez. Bienaventurados son los misericordiosos. La persona que no recibe el castigo merecido, porque ellos alcanzarán misericordia. Pienso también que pensemos esto, no recibimos el castigo merecido. Por la razón que nosotros sabemos recibir, cuando nosotros recibimos la misericordia, entonces ahora nosotros podemos entrar en esa presencia de recibir la bendición, no merecida. Nosotros llegamos a este estado donde, como nosotros hemos experimentado, hemos vivido en esta carne la ausencia de lo merecido y la presencia de algo no merecida, entonces nosotros ahora tenemos la capacidad de poder también extender esta misericordia y esta gracia a otra persona. No solamente ahora a otra persona, pero aún a nosotros mismos como personas. Porque realmente estamos viendo el contraste que nosotros estamos viviendo en relación con Cristo. Estamos viendo primera mano, estamos teniendo esa intimidad, donde realmente estamos viviendo en esta carne lo que eso nos da. Yo siempre he pensado también en este sentido de que yo no quiero causarle, yo no quiero encadenar, yo no quiero juzgar, yo no quiero poner a alguien en una posición ¿me entiende? Difícil. No quiero hacerle a alguien lo que el enemigo me hizo a mí. Quiero que lo pensemos de esa manera, porque es algo poderoso. Cuando nosotros practicamos esa gracia y esa misericordia y ese amor, es nosotros decir, no haré lo que a mí se me hizo. Daré lo que a mí se me ha dado. Entonces es una postura muy diferente y creo que es muy bello cómo Jesús nos lleva en esa escalera, ¿no? Desde el versículo 3 hasta ahorita vamos al versículo 7. Vamos a continuar el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Quiero que pensemos, porque cuando en la traducción de inglés es el puro de corazón. Aquí dice limpio de corazón. Pero cuando pensamos a alguien que es puro de corazón, inmediatamente nuestra definición de eso es alguien pensamos en la ausencia del pecado.
Pensamos alguien que no peca, alguien perfecto. Y no, esto no es lo que nos está diciendo. Quiero que veamos que lo que realmente nos está diciendo es bienaventurados los limpios de corazón, el puro de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿A qué se refiere aquí? Vámonos a Salmos súper rápido. Usted puede hacerlo en otro momento diferente, pero también pueden seguirme ahorita. 139, 23. El que vive, quiero que pensemos, bienaventurado los limpios de corazón. Voy a leer este versículo para que definamos el limpio de corazón, ¿no? Bienaventurado es el que vive, el Salmos 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y aquí va la parte. Y guíame en el camino eterno. No quiero que veamos que Jesús está aquí pintando un camino de perfección. Sino es el puro de corazón, es aquel que, como hemos dicho aquí, el que se destituye de sí mismo. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo empezamos nosotros a vivir esa verdad? Y es cuando nosotros empezamos realmente a tener comunión. Y en el transcurso de eso, entonces empezamos a vivir como cristianos, a vivir una vida digna al sacrificio que hizo Jesús. Una vida que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. Quiero que veamos la profundidad y la pasión, o sea, en estas palabras. Pruébame y conoce mis pensamientos. Es invitar y decir, pruébame y mírame. Y ve si hay algún camino, si hay en mí camino de perversidad. No dice que no la hay. Es búscame, pruébame y guíame en el camino eterno. Pienso que es muy bello. Es muy bello cuando nosotros vemos la palabra del Señor con profundidad, con lo que se merece. Él se merece que nosotros leamos su palabra con profundidad, con intimidad, con intención. Vámonos al versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, pienso o hemos visto en muchas ocasiones y quiero definir qué es un pacificador. Esta es la persona que crea la paz. Pero nosotros nos hemos vuelto mucho personas no que crean la paz, sino que quieren mantener la paz. Estas son dos cosas muy diferentes. Son muy diferentes. La persona que mantiene paz no son malas. Las dos pueden ser algo muy... cada una tiene su fortaleza y su esencia. Pero Él nos llama a ser pacificadores. Lo cual dice es que nosotros somos creadores de paz. Guiadores de paz. Es donde nosotros somos conocidos. Ya ahora nosotros estamos caminando en grupo. Como en una se me pasan a veces las palabras en español, lo siento. Una manada. Ahí está la palabra. Es cuando nosotros ya ahora estamos caminando y viviendo en manada. Somos ahora pacificadores, ¿no? Entonces quiero que veamos la esencia y lo hermoso que es esto de que ahora estamos compartiendo nuestra fe con otras personas. Y ya el número 10 y 11 nos habla de qué es lo que sucede cuando nosotros nos volvemos una manada, cuando nosotros empezamos a compartir nuestra fe, cuando nosotros empezamos a importarnos más el reino que este mundo, cuando nosotros empezamos a caminar esa vida cristiana. ¿Qué es lo que hace el mundo? Número 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vean aquí. El que es perseguido o el que padece de persecución en este mundo.
porque de Él es el reino a cual Él representa y pelea en este mundo. Qué gran palabra. Deberíamos de identificarnos con estos versículos que son poderosos. Nos está diciendo realmente claramente, hey, aún en estas situaciones difíciles donde te sientes que experimentamos persecución, aún en estos momentos gózate, porque estás representando el reino de los cielos. Tuyo es el reino de los cielos. El número 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Aquí no dice todo lo que ellos, solamente lo que te hagan, sino que ahora define que esta es una mentira. ¿Por qué? Porque este mundo vive en un estado caído. El pecado la humanidad es un estado caído. No sé ni cómo más, ¿me entiende? Compartir esto en este sentido de decir, es un estado caído en el cual nosotros vivimos. Pero también nos dice que cuando nosotros vivimos en esa verdad, cuando nosotros vivimos identificados por Cristo, hallados por Cristo, hechos nuevos por Cristo, nos dice, bienaventurados son aquel que se sacrifica y aquel que por amor a mí predica mi palabra, el que se enfoca en mi reino y no en este mundo. El número 12, gozaos y alegraos porque vosotros galardón es grande en los cielos, porque si persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Porque así persiguieron, déjenme lo vuelvo a leer. Gozaos y alegraos porque vuestro alardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas y fueron antes de vosotros. Lo que nos está diciendo es, si los profetas fueron, perseguidos, no deberíamos esperar menos. Y no solamente eso, si estamos viendo en el tiempo, o sea, ser perseguidos ahora se ve muy diferente. Es realmente que no eres cool. ¿Me entienden? No eres aceptado por la sociedad y obviamente pues dependiendo de qué cosas son importantes para nosotros, cómo crecimos y todas estas cosas, pues algunas cosas pesan más que otras. Pero sí nos dice aquí, ¿no? Y también lo vemos que Jesús, o sea, Él murió y no fue aceptado, el Mesías, el cual por años era adorado y esperado y por fin llegó y no fue reconocido por la humanidad. Fue reconocido por algunos, pero fue rechazado. Entonces, si Jesús en su totalidad, perfección, fue rechazado, ¿qué es lo que nosotros esperamos de este mundo? ¿Por qué lo esperamos? ¿Por qué le estamos dando al mundo una identidad que nunca nos ha mostrado tener? ¿Por qué? Pero no le damos la identidad a aquel que sí nos mostró quién era. Quiero que nos hagamos esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué le damos más valor a lo que no se nos ha mostrado en la historia? Pero aquel que vino a mostrarnos cómo, a Él sí rechazamos, a Él sí cuestionamos. Es una gran palabra y es una gran pregunta interna. Vámonos a la otra sección, la sal de la tierra. Me encanta la ilustración de la sal de la tierra porque quiero que veamos realmente. Vamos a leer el versículo primero, el versículo 13, lo cual nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando pienso en la sal, y yo sé que quizá muchos de ustedes reconocen esto de que la sal
minimiza la decomposición. Quiero que pensemos en la comida o pensemos en cosas que usted sabe que tienen bastantes preservativos en ello. Y muchos de estos es, ¿me entiende? El contenido es sal. Entonces vamos a ver, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Ok? Acabamos de decir que la sal para o minimiza, no para, pero minimiza la decomposición. Entonces, nosotros somos la sal de la tierra. La identidad de nosotros en esta tierra es, no quiero decir parar, pero minimizar la decomposición que causa el pecado en la tierra. Lo estamos viendo aquí. Vosotros sois la sal de la tierra. Quiero que ahora veamos. Si no vivimos en la identidad que Jesús nos vino a dar, si no vivimos en ella, si la sal no desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Ok? Si la sal pierde su sal, su propósito, si ya no tenemos, si ya no es salada, aquí nos dice, o sea, ¿con qué? Entonces, ¿qué es lo que va a minimizar el estado caído de este mundo? Nosotros venimos a minimizar ese proceso. Entonces eso significa que nosotros ahora nos estamos uniendo a la decomposición de este mundo. Cuando nosotros decidimos no vivir en la identidad de ser la sal de la tierra. ¿Y qué es lo que pasa cuando eso sucede? Lo que le pasa al mundo. No sirve más para nada. No sirve más para nada. Es echada fuera y hollada, o sea, pisada por los hombres. Entonces creo que aún este versículo tiene mucho contenido. Tiene mucha profundidad de decir, vosotros sois la sal de la tierra. Sintámonos orgullosos de ella. No, nos da perspectiva. Nos da perspectiva de cuál es nuestro llamado en esta tierra. No debemos de pelear por ser parte, sino por ser aparte. Somos apartados, únicos, con propósito. No se nos olvide. No vivamos mucho en el mundo que se nos olvida y nos volvemos como ello. Vámonos ya casi estamos a tiempo, esta es la última cosa que vamos a ver aquí. Vámonos a la luz del mundo, ¿no? Se nos dice, somos la sal de la tierra y aún nos define aún más. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Una montaña no se puede esconder. Número 15. Ni se enciende una luz y se pone abajo de un almud. Quiero decir, no se pone abajo de una mesa. Nosotros no prendemos la luz y la ponemos abajo de la mesa. No, prendimos la luz para alumbrar el cuarto, ¿no? Sino sobre el caldero y alumbra a todos los que están en casa. Número 16. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Cuál es el producto de que nosotros seamos esta luz? Para glorificar y glorifiquen vuestro Padre en los cielos. No dice para nosotros. Si ven como aquí es mucho, no nosotros. El versículo 3 nos dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurado el destituido de sí mismo. No es la carne, no se enfoca en la carne, se enfoca en nuestra eternidad, la identidad eterna. ¿Quién somos eternamente? Nuestra vida en este mundo es aquí. Y nuestra vida con Jesús extiende hasta aquí y no tiene fin. Realmente veamos la belleza y la profundidad que es esto. Estos versículos lo pueden leer, San Mateo 5, todo hasta el 16.
O sea, esto todavía tiene bastante contenido. Todavía estoy diciendo, ¿será que continuamos la otra semana? Pero tenemos en el 17 Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio. Jesús realmente nos lleva desde el principio número 5 a ver el camino de cuando nosotros empezamos, decidimos venir al Padre, aceptamos la salvación. Realmente nos está llevando a la persona que creo que quiere ser un seguidor. Empieza aquí, después nos identifica. Ya cuando ya has tomado el espíritu de adopción, o que ya cuando estamos allí, nos dice, ¿quién sois entonces? Sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo. ¿Y quién es Jesús? ¿No? Y después nos lleva a través realmente de un camino, no quiero decir moralismo, pero nos lleva a un camino de donde está realmente identificando nuestro compás nuestro compás moral. O sea, ¿qué es correcto? ¿No? Y entonces vemos aquí qué es incorrecto, quién tú eres y qué es lo que no eres. Identifica estas partes que pecaminosamente es la naturaleza del humano, pero que puede elegir vivir en un camino recto. Y acuérdense, no es por perfección. Dijimos que esto al principio era basado en el Salmos. Salmo 139. Quiero leerlo y cerrar con leerlo. 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí un camino de perversidad. Y si lo hay, por favor, guíame en camino eterno. Esta es la promesa. Y, o sea, está claramente en este libro sagrado, en la Biblia. Entonces espero que me entiende, ustedes hayan sentido, hayan aprendido algo y hayan sentido un gran sentido de que somos llamados a una santidad radical. Y vamos a hablar un poco más de esto si hablamos un poco más, ¿no?, de Jesús y la ley. Hay mucho contenido, pero somos llamados a una santidad radical, no a medias, radical. Todos los días queremos darle un sí radical a esta vida cristiana que nosotros estamos eligiendo. Y cada día nos levantamos y agradecemos por esta vida y este nuevo día y este nuevo respiro. Y caminamos ese Salmo 139. Conóceme, oh Dios. Pruébame con humildad, siendo mansos, sabiendo quién somos, entendiendo nuestra condición y sabiendo que nuestra salvación, nuestra identidad está en Él. Ahí es el único lugar donde nosotros podemos encontrarnos a nosotros de verdad. Así que Dios me los bendiga. Espero que el Señor haya, me entiende, llenado sus corazones y nos vemos el lunes con mi mamá y el siguiente viernes conmigo. Así que Dios me los bendiga y que pasen un buen fin de semana.